Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo soy Claudio Seiger, voy a mantener el diálogo, presentar el diálogo con Guillermo, pero básicamente tenemos un objetivo que es presentar su libro, eh, que es el Premio Alfaguara, eh, y sobre todo me parece que es un libro que yo básicamente lo reconozco como un libro de la órbita de los libros de Guillermo, a quien sigo desde Situación de Peligro. Pero también, y voy a leer un texto breve para darle un marco, después preguntamos y charlamos, en este texto lo que pretendo es de alguna manera situar a este libro, no en el contexto de la obra, ni voy a hacer una cosa pesada, sino ese ida y vuelta entre lo que me parece que es, para los lectores de Guillermo, lo que es, digamos, lo diferente y las líneas de continuidad. Primera apreciación general sobre la literatura, o más precisamente la narrativa de Guillermo, a lo largo de los libros. Un realismo que, acorde con el devenir del mar y el fluir de la vida, se fue alejando de la orilla, yendo mar adentro, persiguiendo, surfeando olas cada vez más peligrosas, más vertiginosas. Primera apreciación sobre Arderá el viento. Es su novela más intensamente literaria en mucho tiempo, diferente, pero cercano, familiar, a proyectos como El buen dolor o La lengua del malón. Esto, por supuesto, que es una selección mía, digamos, de otros libros a los que me hizo recordar, más allá de que vayan para un lado o para el otro temáticamente. Esa búsqueda de una voz narrativa a mí me conectó con estos libros, sobre todo El buen dolor, diría, ¿no? Y no hablo de primera persona, no hablo de primera persona porque el buen dolor no está escrito, si no recuerdo mal, está escrito en tercera persona, sino de una voz narrativa. ¿Significa esto que sus otros libros, que no son El buen dolor, que no son, por ejemplo, La lengua del malón, que no es Arderá el viento, carecen de voz literaria o de proyecto literario? De ninguna manera, pero estos tres libros se justifican por la literatura y solo por la literatura. Esto tampoco implica que se desentiendan de la realidad. Y cuando digo realidad, me refiero a la idea menos teórica y más consensuada de lo que todos entendemos, todos nosotros entendemos por la realidad social. Lo que se llama, o se llamaba a partir del siglo XIX, si no tengo mal entendido, lucha de clases. Esa noción de realidad, de lucha, de conflicto social y de lucha de clases, para mí está en la base de la narrativa de Guillermo. Base material, forma literaria. Comparto mi hipótesis central para la lectura de Arderá el viento. En esta novela relativamente breve pero de lectura morosa por intensa, novela de atención y lectura sostenidas, se propuso anclar la realidad en la férrea realidad social, como si fuese una consigna autoimpuesta, pero a la vez se autoimpuso no sacrificar ni una sola línea, ni un solo fragmento de literatura en el altar de la realidad. La realidad social de la villa, y cuando me refiero a la villa, digo como se nomina el pueblo en Arderá el viento, la villa. La realidad social de la villa es compleja, pero engañosamente simple. Hay fuerzas vivas, hay gente acomodada y una pobreza marcada por la marginalidad. Pero, en rigor, hay subjetividades retorcidas y malignas. Hay forasteros refugiados, gente que precisamente, sean ricos y pobres, buenos o malos, coinciden en una marca artriana indeclinable. Son desclasados. Y este término, este calificativo en la novela y en general en los libros de Guillermo, en la sensibilidad de Guillermo, yo no creo que sea un reproche ético, sino un destino seguramente no querido y que produce un efecto melancólico más que iracundo o enojado. Ser desclasado, en los términos desamorados y desencantados de un Roberto Art leído por Oscar Mazota. Oscar Mazota para mí es la marca que yo identifico como primera cuando
cuando lo leo a Guillermo, y si no recuerdo mal, está ya presente desde los epígrafes, desde el comienzo de Situación de Peligro. Por eso cito a Art leído por Mazzotta, leídos por Sacomano. Ser desclasados, en los términos de un Art leído por Mazzotta, es el primer motor de la narrativa de Guillermo. Voy a saltear esa parte. Bueno, muy bien. El Seiger complicado era esa parte. Sí. Eso dejarlo para el radar. Libros. En Arderá el viento, este motor del conflicto entre los seres humanos y las clases sociales es un motor que cito en el fragmento que omití, así que no remite a ningún lado lo que acabo de decir. El motor del conflicto entre los seres humanos y las clases sociales, o lo que sí mencionaba antes, que era el tema de, yo hago un anclaje en que la lucha de clases es un tema en Guillermo, en la narrativa de Guillermo, ahí sí engancha. Y podríamos detectar todas las figuras ambiguas, desclasadas y picarescas en Moni y su marido, en el intendente y su esposa, en los vecinos y los chicos de las zonas desplazadas, las mujeres, madres o amigas de esos chicos marginales, y hasta en el periodista Dante. Pero esta vez, más que en otras oportunidades o en otros libros, este motor y nudo reclama la construcción de una voz literaria, la voz literaria que yo mencionaba al comienzo. Ignoro, pero intuyo, por qué sintió Guillermo nuevamente que necesitaba reconstruir una voz literaria como lo había hecho antes o en otras oportunidades. Intuyo que la clave debe estar en haber planeado que el centro de la trama, el centro del tema, el corazón del asunto, sea un hotel. Un hotel metido en un pueblo. Intuyo que para la imaginación y la percepción de Guillermo, un hotel es un lugar eminentemente literario. Un hotel no solo es un locus, puse yo, y agregaría Rodolfo Rabanal si estuviera aquí, si sé lo que estoy diciendo, una locación literaria, un hotel como locación literaria, que obviamente lo es, sino que además la idea de un hotel es un alojamiento pasajero, fugaz. Es una fantasía, una suerte de aventura o de viaje literario, pero anclado, encallado, como un viaje inmóvil, una aventura eminentemente mental e imaginaria. Y también, como lo fue el Hotel del Francés, un hotel es un lugar de circulación de historias, de ecos de historias, de recuerdos y fantasmas. Por todo esto, que ahora veo que es más que una intuición, pero no importa, pienso que en el Hotel Habsburgo está la clave de por qué esmerarse en Arderá el viento en la construcción de una voz literaria. El hotel convocó la voz. Pensé y pienso mucho en Onetti al leer Arderá el viento. Obviamente que entiendo que atrás está Faulkner, pero yo no leí mucho a Faulkner. Esto lo confieso sin ningún pudor porque me ha resultado muy difícil, pero leí mucho a Onetti. Entonces, para mí, en Arderá el viento... Dejemos hablar al viento. Dejemos hablar al viento. Así termina... Bueno, me mataste el final. Pensé y pienso mucho en Onetti al leer Arderá el viento. Pienso en Santa María, obviamente, pienso en los adioses, en una tumba sin nombre, en una Onetti en clave de pueblo y de chismes, y en otro orden, en las locaciones del astillero. No querría avanzar en similitudes y obvias diferencias, sino que me gusta pensar en esta resonancia, estos ecos onetianos que rebotan contra las paredes o entre las paredes del Hotel Habsburgo y que se citan en la novela erótica que escribe Moni, que remeda cierto erotismo zumbón y pretendidamente hot, pero que si se piensa en la figura de Moni enamorándose de su propio erotismo y, por añadidura, soñando con la salvación mediante el erotismo, la escritura del erotismo, entramos en el terreno de una sensualidad más profunda, más compleja y desgarradora, como, tan triste como ella, el gran cuento de Onetti, el gran relato de Onetti. Esa clase de dramatismo, la pistola entibiada en la bolsa de agua caliente antes de ser llevada a la boca. Es que a diferencia de Moni, yo me tomo muy en serio su intento de novela erótica o porno, sus 50 sombras de Moni. Concluyo, hay algo profundamente onetiano en la novela de Guillermo, no epidérmico, no imitativo, obviamente, y eso me sorprendió y me puso contento, realmente, porque me parece que hay muchas líneas onetianas que valían la pena como removerlas de alguna manera, ¿no? Ni siquiera digo obligadamente hay que revisitar a Onetti o rescatar a Onetti, sino que esté dando vueltas en una novela de las características de Arderá el viento, a mí en principio me sorprendió, pero sobre todo después me puso contento.
Y terminando, una última imagen o metáfora o símbolo o sensación o sentimiento que me sugirió mi propia experiencia de lectura de Arderá el viento, y es laberinto. La idea del laberinto, después me quedé pensando, ya lo había escrito, claro, laberinto resuena a Borges enseguida, pero no es laberinto en el sentido borgiano. ¿Qué se cuenta finalmente en Arderá el viento? Se cuenta la vida en un laberinto, o cito un giro de Marechal, del Marechal de Megafón o La guerra, que a mí me encanta, la vida en laberinto. En laberinto. Estar atrapado en un laberinto, pero no como quien busca desesperadamente la salida o la redención. Estar, si se quiere, simplemente ahí metido, en el laberinto, como Dante, como Virgilio, dar vueltas en el auto por la villa, salir, volver y estar siempre metido en el laberinto. Ni pensar en salir. Y sí, la ciudad es un laberinto, la sociedad es un laberinto, la vida es un laberinto. ¿Y qué es un laberinto sino una trampa metida en una trampa metida en una trampa? Esto, lo recuerdo, es la sensación creciente que me produjo la lectura de que yo me iba internando, fragmento por fragmento, capítulo por capítulo. Es decir, no iba una progresión hacia un final, que por supuesto lo hay y tiene mucho que ver con el tono, y con el tono más oscuro y al mismo tiempo más epifánico del libro. Pero mi sensación de lectura, eso me pasó después, mi sensación es que me iba metiendo en un laberinto sin salida y en el que no me sentía tan incómodo a pesar de todo. Ese es el destino de los personajes de Arderá el viento, como cajas chinas de trampas. Y en particular el destino de Moni y de su marido, conde o marqués. Y el no future de sus, para mí, entrañables hijos, Anico y Laszlo. Lo curioso es que ellos, pero sobre todo los padres, decidieron irse a meter en el laberinto por propia voluntad. Vaya uno a saber por qué, y vaya uno a saber por qué no nos vamos, por qué nos quedamos, por qué persistimos, por qué escribimos. Son las grandes preguntas existenciales que laten en el fondo de Arderá el viento. Y las respuestas posibles, obviamente, my friends, estarán soplando en el viento. Dejemos entonces arder al viento, hablar al viento. Yo no aplaudo porque es ridículo aplaudir a alguien que habla bien. Ya está. No, no te creas, no te vas a ir todavía tan fácil. No te la voy a hacer fácil. En principio, gracias por estar aquí, gracias por sentir aquí, que es lo más difícil, sentirse en el lugar donde uno está, especialmente en este país que produce desarraigo todo el tiempo. ¿Cómo uno se va a sentir de acá? Es decir, si todo el tiempo están echándonos o nos estamos echando a nosotros mismos. Qué bien me salió esta reflexión. Pero gracias a Claudio, porque tenemos una relación de amistad junto con Juan Boido, Nacho Iraola, que anda por ahí también. Es decir, nos conocemos desde hace muchos años y Claudio es un escritor que admiro, que seguí de cerca, y me parece que lo bueno de este encuentro es conversar de literatura, que no quiere decir no conversar de política. ¿Por qué digo esto? Terry Hilton, que es un marxista irlandés, creo, ¿no? Irlandés, sostiene que la teoría literaria es teoría política. Yo estoy convencido de que es así. Lo digo como lector de David Viñas, pero también como lector de otros ensayistas que comparten esta idea, porque así como no se puede separar el arte del contexto que lo produce, más allá de cualquier sea la expresión artística de la que hablemos, pintura, pintura surrealista, pintura realista, libros de evasión, libros policiales, todo tiene su relación con la política y la lectura está atravesada por ese tiempo, por esa historicidad. Entonces, cuando Claudio sitúa mi novela, me parece que nombra para mi emoción un escritor que para mí fue clave mientras la escribía, que fue Onetti. No citarlo, obviamente, sino está ahí. Me acuerdo que venía leyendo Onetti y Ángela Pradelli me dijo, ¿por qué no te metes con Los adioses? Novela que yo tenía como perdida. La reencontré, la volví a leer y me dije, este es el tono de contar un pueblo.
En el caso de Onetti la voz es más culta, es una voz más educada, pero no es educado lo que cuenta, ¿no? Las historias en Onetti siempre son sórdidas, como es la naturaleza humana, más allá de su inserción en una clase o en otra. Y Onetti se compromete con las situaciones más abyectas y a la vez piensa que todo ser humano, aún el más canalla, en algún momento tiene una zona de pureza que le sube a la superficie. Podría ser una alusión al gobierno, no quiero hacerla porque es un chiste fácil. Pero Onetti me enseñó a contar cuando yo era pibe. Cuando yo compré la primera edición del Astillero o de Junta Cadáveres y yo tenía 16 años e iba formando mi biblioteca. Por supuesto que venía como niño trotskista interesándome en otras cosas, pero estaba fascinado por Onetti porque había estado fascinado por Faulkner, que lo leí bastante. Y son, creo que, los dos padres que yo traté, ¿por qué no?, de imitar o de internalizar un modo de contar. Y acá tenía algo fantástico, que era el pueblo. Cuando yo empecé esta historia, la empecé medio, entre comillas, jodiendo. Dije, hola, volví al pueblo. Nunca me fui, en realidad, voy a decir la frase de Troilo. Siempre estoy yendo, siempre estoy llegando. ¿Cuál es la ventaja de tener un pueblo? Yo tenía un pueblo ya antes en otra novela que era Cámara Gesell y en varios cuentos que andan por ahí perdidos. Pero acá me di cuenta cuál era el hallazgo del pueblo. Vos estás en el capítulo 25 y no sabés cómo carajo seguir. Entonces retrocedes al capítulo 15 y decís, pero acá estaba el ferretero. Vamos a llevarlo al capítulo 25 y resolvemos este entuerto. ¿Te puedo hacer una pregunta ligado a esto? Sí. Eso fue como la experiencia de escritura, si vos lo escribiste así el libro, es decir, lo escribiste, no te pregunto técnicamente si lo escribiste alterando los capítulos, pero con esa hipótesis de decir, bueno, yo estoy acá, pero no sé dónde está más adelante o más atrás, No, o fuiste más ordenado, más... Eso es inconsciente. Yo lo escribí en 3 meses donde padecí, me voy a hacer el Dostoyevsky ahora. Sí, donde tuve... ¿Te mandaron a Siberia? Sí, no, Siberia no, me mandaron a la cama. Tuve una neumonía, la neumonía dejó como coletazo un COVID, el COVID trajo otra vez la neumonía, tuve problemas neurológicos, ya no contagio. Y en el medio me desalojaron de la tapera que yo alquilaba en el pueblo. Y ahí decidiste vengarte, nuevamente. No fue decididamente, obviamente eso. Empecé a deshacerme de mi biblioteca, a prestársela o regalársela a amigos, quedarme cada vez con menos. Porque es obvio que con el tiempo yo me daba cuenta que eso que dice Borges con tanta razón, hay un libro que no leeré, etc. Una Penélope Cruz que no me dará bola, esas cosas que pasan ahí. Y no sabía qué hacer. Y mi novia, que tenía un garage, y tiene un garage enorme, yo dije, aquí donde puedo escribir, sentarme a escribir. Otra vez hippie. No es hippie. Vivís hablando mal de los hippies. En este libro, muy mal. Aparte les hace cosas terribles. Pero otra vez hippie. ¿En el libro? Bueno. No voy a spoilear, como se dice estúpidamente ahora, pero... Entonces, iba escribiendo, me propuse escribir un capítulo por día. Mientras todo esto pasaba, Malala me ponía paños en la cabeza y llegué a escribir capítulos enteros con un paño de agua fría porque no me bajaba la fiebre. Y yo tenía la sensación de que mientras estuviera escribiendo no me iba a morir. Y surfié toda esta etapa como una de las más felices de mi vida a pesar de la catástrofe, porque me había mudado a un país que se llamaba literatura. Y esto ayuda mucho. Entonces, cada mañana, cuando me levantaba, me encontraba con un capítulo, a ver dónde había quedado, y esto cómo sigue.
Y esto no es ninguna novedad, viene de mi práctica larga durante más de 50 años de escribir guiones de historietas, cine también. Pero acá, cuando uno trabaja en estos géneros, donde la relación entre escritura y dinero está más unida que en la literatura, porque se supone que los escritores, como lo dije ya en la feria anterior del libro, esa que se armó tanto quilombo, se supone que los escritores vivimos de los atardeceres, somos más pelotudos de lo que somos, ¿no? En cambio, cuando vos escribís historietas, no podés joder, tenés que sentarte y escribir un guión. No solo para comer, sino porque hay un dibujante que lo está esperando para comer también, para ilustrarlo y comer. Entonces, la historieta te da una práctica en la construcción de trama que es muy importante, donde tenés que saber cómo, o no tenés que saber, pero llegás, cuadros antes, resolvés la trama. A pesar Y de que te me voy a estás decir una tentando, cosa no más. te voy a preguntar No, por el espera. Eternauta y me estás provocando para que te pregunte No, hablando de no. historieta, pero no lo voy a hacer. Seguí. Y tu hermana te voy a responder sobre el Eternauta. Si estás pidiendo a gritos la pregunta. No. Prometo no hacerlo. Y había una cita de Truffaut que a mí me encantaba, François Truffaut, que decía, cuando no sabe cómo seguir en una trama, pegue un cachetazo y después vea. Porque después del cachetazo tenés que resolverlo de alguna manera, pero mantuviste al lector con ese cachetazo. Y bueno, esa es mi técnica, y a medida que aparecieron estos personajes, empecé a complicarla cada vez más. Entonces, ¿por qué el pibe no va a entrar al aula con una molotov y un revólver a matar alumnos? ¿Por qué no? Es decir, de estas situaciones que hay varias. Algo que no comenté. Que no tienen que ver con el Eternauta. No, por supuesto. No nieva en este país. Sí, en la villa ha nevado alguna vez. Algo que no comenté que podría llevarnos Onetti indirectamente ahí. ¿Lo pensaste lo pensaste mientras lo ibas escribiendo o en algún momento, o quizás ya terminado, lo pensaste como, la visualizaste como novela negra? O aunque sea un noir. ¿Por qué? Porque está 1280 almas presente. 1280 almas es una novela de Jane Thompson, uno de mis autores paradigma. La película creo que se llama, no sé cuánto, Sin Ley, Más allá de la justicia, con Philippe Noiret, Stéphanie Audran y no me acuerdo quién más. Y es una novela pringosa, caliente, sucia, violenta, con una violencia que se va concentrando hasta estallar después muy fuerte, donde no hay piedad ni en el final. Es la historia de un sheriff, su mujer lo cornea, su cuñado no sé qué hace, y él después se las ingenia para ir liquidando a todos, sin ningún problema. Vi otras novelas de Thompson, donde abunda el incesto, como lo más natural del mundo. Y si uno piensa en los pueblos, miércoles. Entonces, son como materias que parecen deliberadas de la crónica policial, pero son la crónica policial y son la literatura. Y hay algún otro autor que por ahí me interesa nombrar, que es David Woody. Son todos autores de policial negra. O sea que además del oculto, como podría decir uno, Dostoyevsky, Flaubert para pensar la protagonista femenina, está esta literatura oscura, popular en el sentido de que en los Estados Unidos cuando se publicaban eran muy fuertes impactos de lectura. Entonces, me parece que ahí es donde están las fuentes de la novela. Y están en eso porque a mí me interesa leer la realidad, pero desde otro lugar. Me interesa leer la realidad, pero desde Viviana Canosa. Me interesa leerla desde Wanda Nara. Me interesa leerla desde la revista Caras. Me interesa leerla desde el diario El Popular. Me interesa leerla desde el canal
de Crónica TV. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede leer la realidad mucho mejor que en los informes económicos que no entendemos, que dan los cracks de las finanzas y la economía. La economía de un espacio social se lee a través de los crímenes que se producen. Es decir, digamos, desde los femicidios hasta el abuso doméstico, etcétera, etcétera. Si empezamos a ahondar ahí nos vamos a encontrar con la realidad. Si empezamos a ahondar en la agresión que circula en los medios, ya no la de los políticos, sino la de los locutores, boludo! Es decir, te das cuenta que se corrió un límite y que eso lo podés leer en los medios. Si vos querés entender los años 90, lee la revista Caras, macho. Agarrás la revista Caras y ahí están todos mostrando las casas, las mansiones, el casamiento con vedettes. Si querés leer la realidad de La Matanza, fíjate en las casas de Jessica Sirio. Es decir, en serio, yo digo, esta zona me resulta mucho más interesante que lo que va a decir el diario que yo trabajo, que es Página 12, denunciando bla, 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 el poder. Sí, yo ya sé que el poder, pero mostrámelo ahí se ve. O La Nación, que puede explicarlo desde otro lugar, que no es la denuncia, sino de la consagración de los Caputo, etcétera, todos esos gángsters. Primero me quedó como claro, cuando vos nombraste a 1280 almas, a Jim Thompson y a Goodies, es el margen del policial negro, ¿no? No nombraste a los ya canónicos. No. Pero está muy bien, pues No, pero porque no me creo un Philip Marlowe en la costa atlántica. Me cuesta mucho pensarlo así. Claro. Me cuesta mucho pensarlo. Es decir, me cuesta mucho pensar el héroe singular. Prefiero pensar no en los héroes, tampoco en los antihéroes, sino en el mal. Hablar sin prejuicio del mal. Y pensar como San Juan de la Cruz en buscar una luz en la noche oscura del alma. En el libro se alude varias veces al bien y al mal como algo que sería constitutivo. Claro, porque ahí hay... Son constitutivos. Claro, lo que yo te quería puntualizar y preguntar ¿es constitutivo de lo que decimos colectivamente el pueblo o es algo más bien de los... Es decir, es una especie de malignidad objetiva de la cual es como si fuese algo que impregna, o es algo que está arraigado, no sé, en el alma, en la mente, en la conciencia de los personajes? No sé si es muy complicada la pregunta, pero ¿es del orden del objetivo o de lo subjetivo? ¿Cómo lo...? Si creo en el bien y el mal. Lo que yo te lo pregunto en función de la novela, no en función de no, yo te lo digo en función de la vida. Hoy pasé por la iglesia a la mañana antes de venir acá. ¿Y? Me van a decir, pero ¿cómo? ¿Sos trosco y vas a la iglesia? Sí, Pasolini lo hacía, sí. Y además entras en la iglesia que yo tengo cerca de casa, que es la iglesia de Santa Catalina, una iglesia en la que no hay casi nadie de día. Pero que también es muy curiosa porque al mediodía se llena de brokers o de yuppies, como se los quieran llamar, y también de sirvientas, de paraguayas. Es decir, es curiosa la mezcla. Pero a la mañana está muy vacía. Entonces es un buen espacio de meditación. Yo vengo de la verdulería, los escritores vamos a la verdulería. De la verdulería paso por la iglesia que está en la esquina de San Martín y Viamonte, frente a donde estaba Sur, el sur de Victoria Ocampo. Y siempre hay algo, encuentro algo en la iglesia. Hoy se me acerca un pibe a pedirme limosna dentro de la iglesia. Los pibes que antes estaban en la puerta de la iglesia, ahora entran a la iglesia a mangar. Esto es una lectura social y es una lectura también de dónde está el mal. Fuera, en este caso fuera, pero en el lugar del bien entra también el efecto del mal, que son estos pibes que hay 3 por cuadra tirados en el piso cuando salgo a caminar a la mañana. En el libro yo creo que esto está muy representado y muy descarnadamente representado y sin ningún maquillaje.
de que el bien y el mal atienden todos los mostradores, ¿no? En el de los pobres, en el de los ricos, en los arribistas, en los que ya están fisurados, o sea, esa idea de que en ese sentido la distribución es bastante equitativa. Y que los gestos La nobles... cuestión de los perros, los que matan a los perros. Sí, pero también los perros son otro síntoma, porque los chicos decían ahí en la novela, hay estos chicos freaks y más otro pibe más, arman una especie de secta, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la secta, pero que se deciden dar su primer golpe, llamando la atención del pueblo, matando perros. Y empiezan por matar a los perros de ataque, los Rottweiler, los Pitbull, etcétera, etcétera. Por las noches se reúnen en el bosque, con veneno, todos los elementos necesarios, y salen a matar perros. Y a la mañana siguiente aparecen muertos los perros de la villa, del sector bacán de la villa, digamos. Y esto genera un escándalo. Ahora, a mí me llama la atención porque me contaba un escritor peruano que cuando empezó, se anunció Sendero Luminoso su entrada en acción, que iba a entrar en acción armada. Colgaban perros de los faroles. Colgaban perros de los faroles. Yo no lo sabía este dato. Primero escribí en la novela esto y después cuando me lo dijeron yo dije, oye... Algo conecta, ¿no? Algo conecta. Habrá que matar los perros, ¿no? Sí, eso era una... ¿De quién era? Miguel Briante, ¿no? Miguel Briante. Entonces, las consonancias literarias son varias, pero también están las consonancias con la realidad, porque yo ignoraba que pasaba esto. Muchas cosas que han ocurrido en Cámara Gesell ocurrieron antes de que se produjeran en la realidad. Como esa mujer, yo siempre lo cuento, María Elvira Boinilovis, que anda por ahí, una amiga le dijo, che, tu amigo Sacomano se metió con mi vida sexual. Y yo digo, ¿cómo metió con la vida sexual? De fulanita. Sí, se metió con mi vida sexual. Claro, la mina pirobaba con el cura del pueblo. Ahora, bien, yo había puesto una señora adúltera que visitaba la capilla. Díganme, ¿en qué pueblo no hay un cura pícaro que si no es abusador, al menos ayuda a las adúlteras? Y se sintió involucrada. Se mandó al frente, como se dice. Y no fue mi decisión denunciar a esta mujer en particular. No fue. Pero eso quizás, y tomándolo fuera de lo que sería... Bueno, por un lado tiene que ver con el chisme, ¿no? Obviamente, hablamos de Onetti, de los adioses, el mecanismo del chisme es precisamente... Yo te escuché comentar en alguna entrevista que era algo que iba, como cuadra por cuadra, iba evolucionando y creciendo. Pero además ese mecanismo de... Bueno, tiene que ver con el chisme y, poniéndolo más serio, con la lucha de clases. Es decir, si capturás mecanismos y trabajás literariamente desde mecanismos sociales muy, muy arraigados, pero también que los tenés vos muy arraigados, muy incorporados, puede ser que se produzca esto que después en la realidad, o sea, cuando pasa en la realidad, dices, ¡uy, literatura profética! No, incorporaste algunos mecanismos. Pero ¿sabes qué pasa? Los incorporamos de pibe. Los dos somos de Matadero, ¿verdad? Bueno, acá están mis hijas que se van a reír porque voy a hablar una vez más de la lucha de clases. Pero esto en un barrio... Yo me anticipé, por eso me tiré sobre la granada. En un barrio se notaba mucho esto. El pibe que tenía plata de una familia de clase media que tenía piano era el que tocaba el piano a la hora de la siesta. Los demás vagábamos en la calle de tierra, jugábamos a la pelota y el pibe fino tocaba el piano. Pero a mí me interesa tanto... vuelvo obviamente a Situación de Peligro, a otros textos sobre mataderos, y lo cito también en relación a Arderá el viento. Me interesa esa versión de la lucha de clases donde, y que creo que vos eso lo tomás como muy, lo representás muy bien, que es una lucha de clases más sutil. No está entre explícita. sector y No mataderos vos en El Buen Dolor, sí, claro, en El Buen Dolor decís que
creo que era tu mamá, no quiero acá armar líos familiares, que sé que hubo muchos, pero tu mamá decía que por una cuadra si era Floresta o era Mataderos, Sí. entonces, bueno, y eso es sutileza, no importa que sea un engaño o un autoengaño de las personas, sino que no es, allá están los malos y acá están los buenos. No, tiene que ver con el ascenso de clase, el deterioro, y tiene que ver también con las ganas de triunfar, y tiene que ver con la envidia, y tiene que ver con un montón de sentimientos que por otro lado yo creo que no son patrimoniales del capitalismo. Yo creo que es anterior al capitalismo. Esto. No le echemos al capitalismo la culpa de lo que tiene culpa, ya sabemos, pero no le carguemos estas cosas que tienen que ver, aunque parezca una abstracción, con la condición humana, que parece que cada vez que uno lo habla, habla de un humanismo vacío, ¿no? Es decir, yo no soy Merleau-Ponty, pero creo en eso, creo. Creo que hay algo en el mal que todos lo llevamos. ¿Qué hacemos con eso? Es después una cuestión personal. Es decir, pero todos hemos querido matar a alguien, todos nos hemos querido suicidar, y si no son mentirosos todos. Es decir, todos hemos querido cagar a alguien, todos hemos sido humillados en una relación, en un trabajo, el quiebre, cada vez más, es decir, en la medida que este capitalismo avanza, esto se va ahondando y se va haciendo cada vez. Y después no me hablen de la grieta, de ese eufemismo, ¿qué grieta? Yo no quiero ser, no quiero hacer de esto un comentario berreta, pero la verdad que se me ocurre ahora, cuando yo dije mi línea de lectura no es esto que te voy a decir, pero cómo este tiempo que estamos viviendo le da una clave de lectura, ¿no? También porque es esa cuestión hoy se le dice, lo digo ligeramente, lo digo como si fuese el individualismo extremo, etcétera, etcétera. Sé que es más complejo el tema, pero es el tema en el que estamos todos los días inmersos. Y la novela cómo trae eso y lo pone ahí al frente, es como esa, ya no es lucha de clases, lucha de todos contra todos, ¿no? Es el sálvese quien pueda, sensación? el sálvese quien pueda. Pero no fue deliberado esto. Digo, si tuviste esa A ver, sensación, yo me divertí mucho escribiendo esta novela. Mentiría si dijera que no. Es que terminaba un capítulo y estaba tan enfebrecido y loco y al día siguiente una radiografía y al día siguiente yo ¿No te seguía. divertías? Estabas drogado. Estaba muy drogado. Después de ese periodo no me drogué más. Al menos no me drogué más con ciertas cosas. Y le pasaba los capítulos a Malala y decía, che, esto es mucho, ¿no? Y me decía, sí, no, te pasaste. Yo de acuerdo a eso iba viendo, pero también me acordaba que Antonio Dalmaceto, un gran maestro nuestro, decía, la realidad exagera. Y es cierto, la realidad exagera. Volvamos a la página de Policiales. ¿Vos sentís que, cómo te situás frente, yo lo leí ese comentario donde vos decías, bueno, sí, está el tema del realismo, ¿no? Negar que somos escritores realistas sería una guachada, pero que la realidad exagera, ¿vos sentís que en definitiva se trata de pulverizarlo el realismo? ¿Cómo te relacionás con el realismo? No. Ahí hay una disyuntiva que se me plantea. El realismo tiene una larga tradición moralista, ¿no? La novela realista apunta al happy end. No es solo la revolución triunfará. El chico y la chica concretarán su relación y bla, y bla, bla. A mí me parece que va por otro lado. Va por ir al fondo de la miseria humana. Incluso, a ver, revolcar la trama en la villa, porque los pobres no son buenos. No son buenos. Volvamos a Feos, Sucios y Malos, esa película de Héctor Escola, que cuando planteó que en una villa eran malos el padre, la madre, etc. Después discutimos por qué son malos, pero son malos. Si entra uno de la villa ahora, lo vamos a mirar todos así y nos vamos a sentir los más finos del mundo. Vamos a ser mejores que los dueños de esta rural.
Y hay más, porque yo de verdad, cuando estoy en la costa, he estado, no lo digo para darme chapa, no soy Henry de Luca, ni nada por el estilo, pero me junto con gente del Corralón, me junto con criollos de Madariaga, es decir, con un espectro muy grande de gente. No todos son amigos, pero me invitan. Yo digo, ¿por qué no? Y te juntás. Y entonces ahí aparecen en las mesas las historias donde vos podés urdir cómo viene esa familia, dónde se jodió, por qué se jodió, en qué lugar, si fue el alcohol, si fue la falopa. Y también qué pasa con la poesía, que acá en la poesía y la policía, la poesía de la policía, voy a decir ahora. Uno de los libros que me partió la cabeza últimamente fue el de Paloma Fabricant, las crónicas de Rosario, las aventuras de Rosario, no me acuerdo el título exactamente. Paloma es una piba que fue movilera, luchadora de distintos deportes de defensa personal, cronista, pelea, ahora no sé si pelea porque tuvo múltiples facturas, y es hija de Anishua, la escritora, y su marido, el fotógrafo Silvio Fabricán. Dos amigos progres, y la piba, con sus investigaciones, fue a rodar escenas documentales con Policías en Acción. Fue una productora de Policías en Acción. Entonces iba con los canas, pateando la puerta a 2 metros detrás del cana, y la novela cuenta, uno puede pensar que sí, que no, eso queda a criterio de cada uno, que está caliente con los canas, pero sí, Toma Merca está caliente con los canas, es una periodista de un canal. Pero lo interesante ahí es ver en esa trama de policías, los que son más SWAT, los que son menos SWAT, los que están ligados al poder, los que no, las tranzas que hacen. Y todos tienen familia, tienen relaciones complejas. Y ella dice, ¿cómo puede ser que mis padres, que yo sea amigo de esta gente a los cuales mis padres les tienen miedo cuando ellos le están cuidando el ojete? Es decir, esta tensión entre el bien y el mal, a mí me parece genial donde se mete la piba a escarbar, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo leí el libro. Y claro, por ahí, pero lo pongo en arder al viento, aparece este tema, ¿no? El tema de la policía y de las fuerzas vivas, ¿no? Esa expresión donde están los que... Pues es que puede estar la policía, la política, etcétera. Pero sabés que para sacarlo de la cuestión esta del bien y el mal, la cuestión de que cuando hablas de la policía y de esas fuerzas oscuras que uno enseguida mete de un lado, digamos, pero vos ahí estás escarbando si no es una forma de ascenso social lo que está ahí latiendo también, ¿no? Es decir, el ascenso social que unos buscan por un lado, otros lo buscan por la policía, porque también da poder, da dinero, Lo que se etcétera, busca es etcétera. la seguridad de los que son policías, es decir, y te confiere, esto yo lo veía en el ejército cuando hice la colimba, en los años de Cordobazo, etcétera, en la Patagonia, lo que el ejército le daba a los suboficiales era una identidad, les daba techo, les daba ropa, les daba comida y les daba el vino. ¿Qué más hay? Y yo creo que con la policía pasa exactamente lo mismo. Un caso de populismo, casi se podría decir. Sí, señor. No, porque a mí me parece que... Y estamos hablando de literatura, ¿eh? Sí, para volver a... Sí, bueno, ahí de alguna manera me das un poco... Porque la otra opción literaria, yo no sé si no la hice yo también, que es la literatura del yo, que es entrar a hablar de mi ombligo. Hoy tengo pelusa y me dejó mi novia y me fui a caminar y me salió pie de atleta.
Y eso es una novela, señores, femenina, masculina, lo que sea. Esa es la literatura del yo. Ahora, yo pienso en libros como Situación de Peligro, en libros como El Buen Dolor. Claro, lo que pasa es que ahí hizo mal la etiqueta de literatura del yo. Yo tengo una forma de definirla que es literatura del yo es literatura autobiográfica en la que no pasa nada, digamos. Lo que se cuenta es que no pasa nada. Daniel Lenin me dijo que yo hacía literatura del yo en esa época. No, pero la pregunta que te puedo hacer es si, en definitiva, debajo de, sacándole la etiqueta y la idea del yo como algo cerrado sobre sí mismo, pero vos ponés en tus libros en juego la experiencia. Sí. Que no significa estrictamente la experiencia íntima o personal, pero el trato con los otros, que aquí, bueno, en la villa de alguna manera está muy, muy representado, más allá de que yo lo señalaba y lo sostengo, me parece una novela muy, muy dedicada a lo literario. Personajes son personajes, la voz literaria es una voz, la voz narrativa es una voz literaria, hay una búsqueda. Es deliberada esa voz, porque el nosotros te permite involucrar al lector. Es decir, el nosotros lo metés adentro de la bolsa y está con todos, no puede estar afuera. Es decir, no sé si es polifonía o no polifonía, a esta altura me perdí, pero va por ese lado, esa cosa coral que tiene el libro. Que me interesaba esa voz, porque esa era la raíz del chisme, esa voz coral. Nosotros pensamos, nosotros en la villa creemos que se viene una tormenta porque se vienen las nubes de allá, es decir, y siempre está ese plural, esa primera persona. Pero también a mí me gustó que esa primera persona, que para mí no es una novela coral, porque una novela coral que a mí personalmente, te digo, me molestan soberanamente las novelas corales, es que todos asumen una voz y el efecto es que te perdés, indefectiblemente. Acá yo creo que no es una novela coral, sino que es una novela que tiene por momentos un narrador que es ese nosotros, pero por momentos te olvidas también que hay un nosotros, ¿no? Es como que se escabulle. Ya estás adentro. Y claro. Ese efecto me pareció muy interesante. Por ahí la pregunta es si es sumamente deliberado, si lo seguiste de alguna manera o también vos te ibas dejando arrastrar por esa voz. Pero la pregunta en realidad es, ¿qué significa para vos esa voz? No lo sé. Me resultaba práctica, porque las explicaciones que un escritor puede dar de lo que escribe es el menos indicado. Yo puedo contar cómo la escribí, qué intenciones tenía, tener conciencia de que con las buenas intenciones se hace mala literatura, todo eso, si escribía de mañana o de tarde, pero no puedo pensar escribir en función de un sentido, porque el sentido puede traicionarte y llevarte a la bajada de línea, a que muchas situaciones puedan parecer pedagógicas, y ahí es donde voy, Piglia, la novela es un género moral, la ficción es un género moral, y quizás ahí nomás estás. ¿Y cómo haces para no entrar en la bajada de línea y no bajar en el sermón y no bajar en el rezongo? ¿Te puedo hacer una pregunta muy concreta, algo de la novela? Sí. ¿Qué te pasó con el personaje de Moni? ¿Qué te fue pasando? Me enamoré. Amplíe. Me resultaba... Te lo pregunto porque algo sospechaba, no de que te enamoraste, sino de que No, algo me enamoré. porque el personaje decir, va evolucionando, va cambiando. ¿Qué pasó ahí? No me voy a comparar, pero creo que la historia tiene una analogía con Flaubert. Cuando Flaubert dice Madame Bovary, soy yo. Es decir, yo creo que para un escritor no hay nada más difícil que crear una protagonista, una niña, una mujer. Es decir, no sé cómo es ser mujer. Y si me hiciera traba tampoco lo sabría. Sería un traba, no. Y digo, ¿cómo la creo? Entonces la única posibilidad era ponerle parte de mí. Ir a la biblioteca y encontrar la sonrisa vertical y agarrarlo. Y decir, ¿Pero cuál parte tuya es Moni? No, pero creo que está la cosa con la ficción, la sensación, eso que se dice a veces que
la literatura te tiene que calentar. Cuando escribís te tiene que tener ahí puesto. Charlie Hayden, el bajista, decía, me gusta ser como soy cuando toco. Y ese es el momento donde te sentís mejor. Por eso no me afectaron todas esas pestes que me caché hace 2 veranos. No fue hace tanto. Estuve jodido de verdad, pero no me importó, porque estaba en la novela y estaba en esta mujer que hace ahora, porque cada vez que aparecía venía un desastre. Hay algo que en Moni, que es que ella todo el tiempo es coherente y tiene un plan, pero es todo un nivel de desastre, o sea, no, termina siendo, yo la comparé, digamos, con personaje sublime de tan triste como ella, pero es más, el No es personaje Molly de Bloom. Onetti es más... No es Molly Bloom. No, me refería al personaje de Onetti. Pero es más, claramente es más víctima de entrada. Vos ves que es una víctima esta mujer de Onetti, tan triste, creo que la llama él. Señorita tan triste. Moni, no, uno puede después elucubrar al final del camino, cuánto hay de Es víctima. impune. Tiene impunidad, pero esa impunidad al mismo tiempo la va envolviendo en una tragedia. O sea, ¿vos la fuiste pensando el devenir de Moni? No. Yo no pensé la trama en ningún momento. Esto es lo gracioso. La trama se fue No, pero te armando pregunto el devenir de un personaje, no pero esto necesariamente era de la trama. acontecimiento tras acontecimiento. Una situación te lleva a otra situación. Un pibe le baja la tapa del piano a una chica y le rompe los dedos. Bien, ¿y después cómo sigue? O sea, las acciones concatenadas van Las produciendo acciones van determinados produciendo resultados determinadas y... cosas que el sentido puede estar ahí. Eh, ¿Cómo se te ocurrió la escena del piano, de que le baja? Pues es muy fuerte, para mí es mi escena favorita de la novela. Se me ocurrió leyendo Wittgenstein. Wittgenstein tenía... No puede ser, ¿no? Mirá, no puede ser que me conté, no puede ser que es ese. ¿Por qué? A ver, explíquese. Wittgenstein tenía un hermano que había perdido un brazo. Y era pianista, un pianista excelso. Bueno, ahora está bien. Entonces, Pido disculpas. los Wittgenstein, familia de alta alcurnia, Centro Europa, bla, iban personajes importantes de la cultura a la casa, repartían amablemente, pasaban todos por la familia Wittgenstein. Creo que pasó también, creo que fue Ravel, por ahí me equivoco, que le compuso una partitura para una sola mano. Entonces, la chica consigue esta partitura y toca esta partitura porque le viene como ideal a una piba que tiene una mano atrofiada porque se la jodieron bajándole la tapa del piano. Ella se las ingenia para tocar la partitura de una sola mano. Y me puse a escucharla. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas? Es muy raro. Te puede venir de esto o te puede venir que estás caminando por el bosque y ves las cotorras. O fuiste a la playa y te encontraste con esos tipos que van en Uruguay le dicen los bichicones, que van con un fierro buscando metales olvidados en la playa. Hay de todo, no están solo los hoteleros, etcétera. El hotel es lo último que te quiero preguntar, así como muy concreto del libro, y porque también lo mencioné. Yo comentaba un poco que a mí me parecía que el hotel iba llevando, le armaba esa urdimbre de voz literaria, que era como un centro magnético desde el cual pedía esa voz literaria. Esa era mi hipótesis. Pero te quería preguntar sobre si el hotel, ¿qué significa para vos? ¿Qué significa para vos? Yo digo, lo pregunto también en relación a cierto conocimiento de los hoteles en tu vida, pero ¿qué significa para vos? ¿Cómo lo...? Los hoteles tienen muchos atributos de toda índole. El secreto, quiénes pasaron por ahí,
tanto un resort como un hotel donde me tocó parar una vez en la Patagonia, que era el Hotel de los Petroleros, en Comodoro Rivadavia. Y el hotel era una especie de escuela, hospital, algo así, no era un hotel exactamente. Y daba a la ruta, las ventanas daban a la ruta. Una noche de mucho frío me tocó parar ahí, era el alojamiento que me dieron. Fui a alguna actividad cultural de provincias y eso. Y de noche se escuchaban golpear las lámparas de la calle, los faroles. Y ese era un hotel que estaba lleno de encanto, tenía el silencio, una gotera por ahí, unos pasos a lo lejos, las lámparas que se chocaban, el viento que silbaba de manera muy fuerte y muy sombría, cuando enfrente había un museo del petróleo, donde estaban reproducciones de los primeros pozos, las primeras herramientas. Digamos, ese era un hotel interesante. Después me tocaron hoteles de playa, esos hoteles desangelados que te dan una frazada marrón, un rollito de papel higiénico y un jabón usado. Esto te pasa en los pueblos también, sí señor. Es decir, y por otro lado están los hoteles finos, los hoteles como el Alvear, o ese hotel que está en Córdoba, el que fue de los alemanes y los nazis, que ahora no me acuerdo. El Hotel Edén, El ¿no? Hotel Edén, que Guzmán escribió, creo Sí, que una sí, historia. sí. Luis Guzmán escribió una novela. Si uno recorre ese hotel, lo menos se te tienen que ocurrir 50 historias. Los hoteles son fascinantes. Y los hoteles vacíos, fuera de temporada, más aún. Tienen esa mezcla de olor entre tabaco, a pata, a mojado, a impermeable, a naftalina, a espadol, ¿viste? Y a partir, a ver, lo pienso un poco Capote. Yo lo que me digo con lo que pasa con los hoteles, si ustedes leyeron ese cuento de Capote que se va a caminar con una mucama, una mujer de limpieza, y ella lo va llevando departamento por departamento, vivienda por vivienda donde ella trabaja, y a partir de las cosas, los elementos que encuentran en un departamento, él puede armar la historia de quienes lo ocupan. Bueno, ese mecanismo es un mecanismo muy interesante. Yo hablo de modos de narrar, no se me ocurre de otra manera. Bueno, yo digamos, te decía, no Ya sé está. si... sí, lo pregunto porque no tengo el manejo del tiempo, de si querían... Listo. No sé si querían... Si... Alguno quiere tirar un tomate. No, claro, algunos quieren intervenir de alguna forma, no sé. Listo. Claro, si alguien quiere hacer una pregunta, alguien que no sea yo. Si no estudiamos, ¿para qué? Yo no estudié, vos estudiaste. Soy bueno improvisando. Bueno, respetamos el silencio del amable público. Gracias, esto fue todo. Que les vaya bien en la vida.